Gracias, Vianney. Es que me deja sin palabras cuando los mexicanos triunfan. Pero bueno, ahora vamos al enlace vía telefónica. Ya está Monterrey con María José Ibáñez, que se encuentra en el palco, allá en el Volcán. Platícanos, María José, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente? Marifer Ibáñez. Discúlpame, Marifer, disculpa a este servidor. Marifer Ibáñez, platícanos del ambiente y cómo se está viviendo este primer tiempo. Hola, muy buenas noches. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, yo lo sé. Bueno, el ambiente está como siempre, ¿no? Como ya es costumbre aquí en el estadio universitario. Obviamente se desbordó cuando cayó el gol número 104 de Andrés Pierre Gignac. Ya se convierte, o empata, mejor dicho, al señor Tomás Boy con 104 goles. Hablando ya rapidísimo, 71 de Liga, 28 en Liguilla, 8 en CONCACAF, 1 en Libertadores, 2 copas, 2 en Copa y 1 en Campeón de Campeones. El récord histórico del señor Andrés Pierre Gignac, y fue el hervidero que tocó aquí en el estadio municipal. Y ahora, dentro de las oportunidades que ha tenido el León, le alcancé a ver una de Ángel Mena. ¿Qué tanto ha tenido esta capacidad de reacción el Club León? Lleva 3 del equipo de León, pero la verdad que Nahuel Guzmán está intratable, imparable, y la verdad que no le queda nada al equipo de León. Al principio me parecía muy arriesgado en cómo estaba atacando León, porque estaba atacando con absolutamente todo. Si mal no me falla la vista, Mosquera era el único que se quedaba abajo. Ahorita León obviamente ya Nacho Ambriz movió sus piezas, puso un poquito más mesurada la defensa, pero sí lleva 3 llegadas del equipo de León que pudo haber aprovechado, pero está Nahuel Guzmán en la portería. ¿Y no se reporta algún acto de violencia en el estado? Sé que, bueno, está todo de amarillo, no ocurrió nada de eso. ¿Y qué tal el calorcito? Porque me parece están cerca de los 31 o 33 grados. Al inicio del partido creo que sí todos estábamos con el calor a casi querernos morir. Ahorita ya está corriendo el airecito fresco. Y fíjate que sí hay gente de León, calculo más o menos unas 500 personas que se tienen en el área de visitante bien resguardadas, pero no pasó nada en los alrededores del estadio, todo tranquilo, Tigres viviendo su fiesta y que obviamente se espera se respete también en la vuelta allá en León. Bueno, pues muchísimas gracias. Marifer, me gusta mucho el cabello que traes, rosa, ¿eh? No me caería mal a mí esa mata rosa, ¿eh? Bueno, ya nos escuchó muy bien, pero muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muy amable por tu información. Gracias y les mando un saludo hasta allá.